Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, incluso depende de qué horario o qué día estés viendo este devocional de miércoles. Pues les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a este nuestro devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel. Estamos agradecidos con el Señor por darnos otra vez la oportunidad de poder compartir con todos y cada uno de ustedes sobre su palabra, y pues que también en su misericordia, en su bondad, nos mantiene unidos, nos mantiene firmes, y es solamente por su gracia. Queremos agradecer también a todos y a cada uno de ustedes por sus oraciones, ya sea por familiares, amigos, hermanos o hermanas en Cristo que nos lo han solicitado. Y pues queremos mencionarles que, como ya lo mandé en un mensaje el día de ayer, martes, pues el lunes falleció la prima de nuestro hermano Francisco Holguín, María Elena García, víctima del COVID-19, y pues estar orando por toda la familia de María Elena y pues por supuesto por la familia de nuestro hermano Francisco Holguín, que Dios traiga paz y pronto consuelo a toda la familia. Seguimos orando también por nuestra hermana Natalia Larraza, que esperamos en el Señor que tanto sus estudios como los tratamientos, pues Dios ayude en todo esto y pues sean pues buenas noticias para nuestra hermana, y nosotros también como iglesia estar atentos de cómo podemos apoyarles. También, hermanos, estamos orando por nuestra hermana Mari Félix, por su esposo. También seguimos orando por nuestro hermano David Sánchez, por nuestra hermana Margarita Jiménez, por nuestra hermana Lulú Montaños, todos ellos, pues que Dios siga obrando en su salud. Y pues, hermanos, pues vamos a orar para dar gracias a Dios, o para hacer las peticiones, ponerlas delante de Dios ahora que les estamos comentando. Recuerden que el próximo sábado a las 4:30 de la tarde, próximo sábado, por medio de Zoom, sábado 6 de febrero por medio de Zoom, vamos a tener a las 4:30 de la tarde la reunión de jóvenes. Así que estate atento por medio de Zoom. Si quieres invitar a algún amigo, alguna amiga, algún joven, pues pide la liga, y por supuesto, y que con mucho gusto te podemos compartir la liga de Zoom para que entren al tiempo de jóvenes. También el próximo sábado, ese mismo sábado, a las 6:30, por ahí de cuarto para las 7 de la tarde noche del sábado 6 de marzo, vamos a tener también nuestra clase de escatología, y ahora vamos a tocar el tema de la segunda venida de Cristo. Entonces, para que estemos atentos todos y estemos pues reunidos alabando el nombre del Señor. ¿Ok? Pues, ¿qué les parece si antes de entrar, como habitualmente le hacemos, antes de entrar al devocional de este día, pues nosotros ponemos todo este tiempo en las manos de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo? Así que vamos a orar. Padre Celestial, te exaltamos y glorificamos tu nombre, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, oh Señor. Y también, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados. Señor, reconocemos que de muchas formas, de muchas maneras, bendito Dios, hemos pecado contra ti. Y queremos rogarte que en el nombre de Cristo Jesús, arrepentidos de nuestro pecado y confesando delante de ti, tú nos limpies y nos perdones de toda maldad. Siendo así, Padre, también te damos gracias por tu fidelidad, tu misericordia y tu gracia, las cuales has derramado en todos y cada uno de nosotros de una manera abundante. Y también, Señor, porque nos guardas, nos bendices y suples de todo lo necesario a todos y cada uno de nosotros y nuestras familias. Nos das salud, nos das vida, bendices nuestros trabajos, nuestros oficios, nuestra economía, Señor, por lo cual te damos gracias. Y también aprovechamos para agradecerte por la fidelidad de los miembros de la Iglesia Bautista Peniel, ya que con sus diezmos y ofrendas, bendito Dios, ellos glorifican tu nombre siendo fieles en ello, y tú provees y bendices, Señor, y prosperas en este ministerio, la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México. Padre Celestial, queremos rogarte y pedirte también, Señor, por la salud y la paz de nuestro hermano David Sánchez y nuestra hermana Margarita Jiménez, que sigas dando fortaleza y salud a ellos dos, Señor, y que sigas proveyendo de lo necesario. Te pedimos también que traigas pronto paz y consuelo, Señor, a la familia García, ya que María Elena falleció, y pues
María Elena fue prima de nuestro hermano Francisco Holguín. Te pedimos, Padre, que tú traigas paz y pronto consuelo a mi hermano Francisco y a toda su familia, Señor, y puedan descansar en tu regazo, Padre amado y misericordioso. También seguimos pidiéndote por nuestra hermana Natalia Larraza, para que tú obres tanto en sus estudios como que des sabiduría a los médicos para el tratamiento que le deben dar a nuestra hermana. Suple el necesario a la familia González Larraza, Señor, y permite que como iglesia también estemos atentos de las necesidades de nuestros amados hermanos. Señor amado, así de esa misma forma, pues pongo delante de ti a mi hermana Mari Félix, a su esposo Joel, a mi hermana Lulú Montaño, Padre Celestial, a mi hermana Margarita Jiménez, Señor amado, y que tú sigas obrando en su salud. También, Señor, te pido por aquellos hermanos, familiares o amigos, Padre Celestial, que estén cruzando por alguna enfermedad, por alguna intervención quirúrgica, que se estén realizando algún estudio clínico, Señor, que tú obres en la salud de todos y cada uno de ellos. Desde, Señor, una enfermedad simple, Señor, hasta la más delicada y grave de familiares, hermanos o amigos que tengan programado alguna cita, algún estudio, alguna intervención quirúrgica. Tú los conoces, Señor. Te pedimos que obres con tu bondad y tu misericordia y tomes control de ellos y de su vida, Padre Celestial. Señor amado, gracias, Señor, por todo lo que en Cristo Jesús nos das. Y gracias, Señor, porque hoy vamos a estudiar y a recordar, Señor, que solo por tu gracia, Dios eterno, tú nos has permitido ser salvos de la ira al haber puesto nuestra fe en Cristo como es nuestro único y suficiente Salvador. Bueno, pues hermanos, familiares y amigos, vamos a entrar en sustancia en lo que es el devocional del día de hoy. Hoy le hemos titulado Salvos de la ira. El sábado pasado nosotros vimos en la clase de escatología el tema de la gran tribulación y observábamos que la gran tribulación está relacionado con temas del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre todo del Antiguo Testamento, en los profetas, hermanos, Daniel, Zacarías, Jeremías, Isaías, está relacionado con el día de la ira contra Jacob, con el día de la venganza de Jehová, con el día de Jehová y con el día en el cual Dios va a raer y a traer juicio a las naciones, el día de la angustia para Jacob y el día de la angustia para las naciones. Eso es el periodo de la gran tribulación, el cual se dará al final de los tiempos, tiempo después del arrebatamiento de la iglesia. Mientras la iglesia ya siendo trasladada tras el arrebatamiento, estamos nosotros en el tribunal de Cristo, en el bema, y ya una vez estar participando de las bodas del Cordero. En la parte de abajo de la tierra se dará ese tiempo de gran tribulación, donde otra vez está relacionado con el día de la ira y la venganza de Jehová, con el tiempo de angustia de Jacob y también con el día en el cual el Señor va a traer juicios a todo el mundo pecador, al Israel incrédulo, a la iglesia apóstata y a todas las naciones que han rechazado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ese es el día de la ira, ese es el día de la venganza de Jehová, y de eso dice la Escritura que nosotros hemos sido salvos. Pero lo vamos a ver ese punto en un poquito de más detalle en esta tarde-noche. Lo vamos a analizar con un poquito de más detalle. Por eso lo hemos titulado Salvos de la ira. Hace bastantes años, hermanos, preguntaba en otra iglesia, pero también hace algunos años pregunté aquí en la iglesia Bautista Peniel, cuando un servidor llegó recientemente como pastor a servir a esta amada congregación, les hice en un tiempo de predicación una pregunta y les dije, ¿de qué somos salvos? Algunos me respondían, somos salvos porque vamos a ir al cielo, somos salvos porque no vamos a ir al infierno, somos salvos de nuestro pecado. Pero fueron pocos los que realmente respondieron de qué somos salvos. Yo espero que hasta el día de hoy, hermano, hermana, familiar y amigo, tú que has puesto a Cristo como tu único y suficiente Salvador, espero que al día de hoy tú tengas con mucha claridad y mucha convicción de que eres salvo o salva. Si tú estás convencido de que eres salvo o salva, pero no tienes la respuesta específica y clara, de acuerdo a las Escrituras, de que eres salvo o salva, pues también tendrías que revisar en qué pusiste tu fe para salvación.
porque nosotros como cristianos sabemos que somos salvos, pero debes saber responder de qué somos salvos. El día de hoy responderemos de alguna manera respuesta a esta pregunta. Si es que no la tenías, hoy la vas a confirmar, y si no la sabías, y si tú estás escuchando esto apenas, pues tú hoy puedes escuchar el Evangelio y puedes conocer cómo es que el hombre puede llegar a ser salvo, ¿verdad? Y cuál es el medio por el cual puede llegar a serlo. Entonces, nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, sabemos que ya somos salvos de la ira. Entonces, para comenzar a responder esto, hermanos, familiares y amigos, nosotros somos salvos ¿de qué? De dos o tres cosas principales. Nosotros somos salvos precisamente del pecado y de su consecuencia. Primer punto, somos salvos del pecado y su consecuencia. Eso nos lleva al segundo punto. Somos nosotros salvos de la ira venidera, de este juicio en el cual Dios va a traer al mundo a causa de su incredulidad y todo su pecado y su blasfemia. Primero, somos salvos de nuestro pecado. En la cruz de Cristo, Dios ha lavado por la sangre de Cristo nuestro pecado. Punto número 2. Somos salvos de la ira, del tiempo de Jacob, del tiempo de angustia para Jacob, para Israel y para todo el mundo pecador y la iglesia apóstata. Somos salvos de ese periodo. Y punto número 3. Somos salvos, vamos a ser salvos de la condenación eterna, es decir, el día que Dios va a enviar al lago de fuego eterno a todo aquel que rechazó a Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces, esa es la condenación eterna, lanzados al lago de fuego eterno. Entonces, según las Escrituras, nosotros somos salvos, de nuestro pecado, somos salvos del día de la ira y somos salvos de la condenación eterna. Hablando de los temas que hemos venido manejando, tanto el sábado que tuvimos la escatología en cuanto a la gran tribulación, y el domingo que hablamos del arrebatamiento de la iglesia, teniendo esa secuencia, hoy vamos a hablar de siendo salvos de la ira. Pero primero, hermanos, familiares y amigos, hoy hemos respondido. ¿De qué somos salvos? Somos salvos del pecado, somos salvos del tiempo de la ira, el tiempo de angustia para este mundo pecador y para Israel, y somos salvos de la condenación eterna. Hoy vamos a hablar que somos salvos de la ira. Con más detalle vamos a hablar en cuanto somos salvos de la ira, para fortalecer, ¿verdad? Y animarnos unos a otros en cuanto a que tenemos seguro que Dios en el arrebatamiento nos trasladará a los cielos y nos sacará de ese tiempo de angustia para el mundo pecador, la iglesia apóstata y por supuesto para el Israel incrédulo. Primero, tenemos que observar, si vamos a hablar de que somos salvos de la ira, entonces ahora vamos a identificar primero quiénes serán objetos de la ira de Dios. Otra vez, acuérdate que según el lenguaje de las Escrituras, ser salvo de la ira es el periodo de la gran tribulación. Perdón, el periodo de la gran tribulación. Entonces, primero vamos a ver quiénes serán objeto de la ira de Dios, de ese periodo de ira de Dios, tanto del periodo de la gran tribulación como de el ser lanzados al lago del fuego eterno a causa de su incredulidad. Punto número 1. La ira de Dios, o todos, la gente o las personas que van a ser objetos de la ira de Dios, es toda la humanidad impía. Toda la humanidad impía. Como primer punto, vamos a observar que los que van a ser objetos de la ira de Dios, ¿verdad?, son toda la humanidad impía. Hombre, mujer, de todas las edades, que en su carácter se ha manifestado con impiedad. ¿Qué es impiedad? La palabra, vamos a observarla así, la palabra piedad, ya lo hemos explicado otras veces, es el piadoso, la palabra piedad es tener temor a Dios o amor a lo santo, amor a las cosas de Dios. Así que el piadoso, según las Escrituras, es aquel o aquella que tiene amor, ¿verdad?, por el Señor, por las cosas del Señor, y tiene temor de Dios, reverencias al Señor. Por supuesto, cuando hablamos de impío, si el pío o el piadoso es el que tiene amor y temor a Dios, ¿verdad?, el impío es el que carece del amor y el temor de Dios. Así que los primeros para pensar esto es, los que van a ser objetos de la ira de Dios es toda la humanidad impía, los que carecen de amor y temor al único y verdadero Dios. Y por supuesto lo tenemos que observar en las Escrituras. Si ustedes van conmigo a la epístola de Romanos, capítulo 1, el
texto es muy clarito en este punto de quiénes son aquellas personas que serán el objeto directo de la ira de Dios. Romanos capítulo 1, al versículo 18, dice la escritura: porque la ira de Dios, ya hablamos de qué es la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otra vez, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que, ¿contra quién o quiénes son los que van a ser el objeto directo de la ira de Dios? Principalmente todo hombre o mujer impío o impía, aquellos que carecen de amor y temor hacia el único y verdadero Dios. También, hermanos, en el libro de Apocalipsis, si nosotros avanzamos allí en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, pero el capítulo 6, podemos observar del versículo 16 al 17, y dice: y decían a los montes y en las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse de pie? Es lo que dice aquí en el texto de de Apocalipsis capítulo 6, en la apertura de los 7 sellos, ¿verdad? Y eso es lo que grita la gente: ¿quién podrá librarnos de la ira del Cordero? Porque el gran día de su ira ha llegado. Entonces, ¿quiénes son el objeto directo de la ira de Dios? Por supuesto, son todo hombre y mujer pecadores, impíos, que carecen, por supuesto, de amor y de temor hacia el único y verdadero Dios. También podemos observar que otros que van a ser, por otras características, objetos de la ira de Dios, son los que son desobedientes y que alimentan su carne. Cuando hablamos de desobedientes y alimentan su carne, es que Dios nos ha impregnado a todos y cada uno de nosotros conciencia y moralidad. Pero también nos ha dado su palabra, para observar cuáles son aquellos mandatos o cuáles son esos conceptos morales con los cuales debemos caminar para no pecar contra Dios o contra nosotros mismos o contra otra persona, contra nuestro prójimo. Y los que no seguimos estos conceptos por conciencia, ¿verdad? O porque Dios nos ha dado un sentido de moralidad o por su palabra, son aquellos desobedientes que fuera de obedecer su palabra alimentan su carne. Así que los que son objeto directo de la ira de Dios son aquellos que son desobedientes a los estatutos morales de Dios, ¿verdad? Y que solamente le dan rienda suelta a su carne. Por ejemplo, en la epístola a los Efesios, capítulo 2, si ustedes me acompañan ahí en sus Biblias, en la epístola a los Efesios, capítulo 2, dice desde el versículo 1 al 3: y Él os dio vida a vosotros. Observen cómo está el tono del texto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿verdad?, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes, los que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, estábamos en esa misma condición, tanto pecaminosa como condenada, a causa de nuestros pecados. Éramos hijos de la ira, quiere decir que éramos objetos de la ira, ¿sí? Así que, que la ira de Dios se va a desatar contra aquella persona, aquel o aquella persona que son desobedientes a sus leyes morales y que solamente dan rienda suelta a la carne. Dice en Efesios que andan conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en las cuales operan desobediencia y se van conforme a su carne. Esos son los que los que son objetos directos también de la ira de Dios que se desatará en aquellos tiempos. Pero también, hermanos, podemos observar en Colosenses, un poquito más adelante, Colosenses capítulo 3, versículos 5-6, dice algo como esto: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios
viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras honestas de vuestra boca. Entonces, la Biblia es muy clara. La ira de Dios, ese periodo tan tremendo, lleno de juicios y calamidades y catástrofes que Dios va a traer sobre este mundo, los objetos directos de esa ira van a ser, por supuesto, todo hombre impío o impía, que carecen de amor y de temor a Dios. Y ahora ya añadimos que son todos aquellos que son desobedientes a las leyes morales de Dios y que también dan rienda suelta a su carne. También tenemos nosotros, podemos ver en las Escrituras, que aquellas personas que son objetos de la ira de Dios son los que rechazan la verdad del Evangelio. Ya no nada más es porque sean impíos, ya no nada más es porque sean desobedientes y carnales, sino que además ahora ya podemos observar y confirmar que toda persona va, o aquellas personas que estén en el tiempo de la gran tribulación, van a ser objetos de la ira de Dios a causa de que rechazaron el Evangelio de Cristo. Y en el tiempo del tribunal de Cristo, el tribunal del trono blanco, ¿verdad? Ahí todos los que van a ir al lago de fuego eterno es a causa de que rechazaron el Evangelio de Jesucristo. No pusieron su fe en Él. Entonces, todas aquellas personas que han rechazado a Cristo como su único y suficiente Salvador, han rechazado el Evangelio de Cristo, esos serán objetos de la ira de Dios, pero además serán, por supuesto, objetos para ir a la condenación eterna, que es el lago de fuego eterno, según Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Entonces, el rechazar a Cristo nos hace objetos de la ira de Dios y de la condenación eterna. Entonces podemos leer en las Escrituras algo como esto en segunda epístola a los Tesalonicenses, pero en el capítulo 2, versículo 10, dice, bueno, les voy a leer desde el 8. Segunda epístola a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 10, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios nos envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En este caso, la verdad a la que se refiere el apóstol Pablo es el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Según la primera epístola a los Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, es que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿sí? Y esto lo vamos a ver un poquito más desarrollado más adelante. Entonces, hermanos, aquellas personas que rechazan el Evangelio de Jesucristo, todas esas personas van a ser objetos de la ira de Dios y además van a ser condenados al lago de fuego eterno. Pensando en esto y considerando esto que estamos observando, ahora vamos a ver quiénes seremos salvos de la ira. Ya es otro asunto. ¿Quiénes seremos salvos de la ira? Antes de pasar a este punto, yo quiero decirte a ti, familiar y amigo, que nos estás viendo. Tú que nos estás viendo y que nos das el privilegio de tu tiempo y poder compartir este tema contigo, si tú no has puesto en Cristo tu fe como tu único y suficiente Salvador, no pierdas tiempo. Según las Escrituras, toda persona que no ha puesto su fe en Cristo como único y suficiente Salvador será el objeto de la ira de Dios y además de la condenación eterna. Y también te lo voy a decir con amor y con respeto. Lo creas o no, lo quieras o no, ya sea que no lo creas y aunque no lo quieras, todo ser humano tendrá que dar cuentas al Señor de su vida en aquel día en que Él va a pedirnos cuentas allá en los cielos. Entonces, todo ser humano que ha rechazado el Evangelio de Cristo es objeto de su ira y a la condenación eterna. Hoy tú puedes pedirle a Dios que te ayude a entender esto, reconocer tu pecado, arrepentirte de él y tomar el único medio que Dios te ha dado para reconciliarte con Él, que es la muerte y resurrección de Cristo.
la fe en que Cristo murió por tus pecados y que resucitó al tercer día para darte salvación y vida eterna por fe. Y lo vamos a ver ahorita para que lo puedas confirmar. Y tú que ya pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, pues vive para Él. Vive para ello. Ya no te comportas como aquellos que viven conforme a la voluntad de su carne, como hijos del enemigo, ¿sí? Sino que compórtate como un verdadero o una verdadera hija de Dios. Porque para ti es la salvación de la ira y ya no estás en condenación. Entonces, ¿quiénes seremos salvos de la ira? Podemos observar primero, hermanos, que todos los que hemos puesto nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos de la ira. Habíamos leído Efesios 2, leímos Efesios 2 y pudimos observar que todas estas personas son, las personas que estaban muertos en delitos y pecados son objetos o hijos de la ira de Dios. Dice en el versículo 3, Efesios 2:3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás, es decir, que los incrédulos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que si tú te portas bien y te sientes bueno o buena, eso no te lleva al Señor. Lo que te lleva al Señor es poner tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador, reconociendo que Él murió por tus pecados, que Él sepultó tus pecados y que resucitó al tercer día para darte salvación y vida eterna. Así que todos los que seremos salvos de la ira, ahora antes éramos objetos de su ira, ahora en Cristo, habiendo puesto nuestra fe en Él, somos objetos de su amor, porque dice, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ahora somos objetos del amor de Dios. Así que todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos salvos de la ira. El apóstol Pablo en la primera epístola a Tesalonicenses, versículos 9 y 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No dice quien nos librará, sino que nos libra, ya está hecho, nos libra ya de la ira venidera. ¿Ok? Entonces, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya nos ha librado de la ira venidera. También, hermanos, los que seremos salvos de la ira, además de que somos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, también serán los que nos hemos reconciliado con Dios mediante el derramamiento de la sangre de Cristo. No es por tus obras, no es por las mías, no es por tu sacrificio, no es por mi sacrificio, sino por el sacrificio perfecto de Cristo, quien derramó su cruz ahí en el Calvario, y por esa sangre nosotros fuimos lavados, justificados y santificados, según dice la Escritura. Fíjense, Romanos capítulo 5, si vamos nosotros a Romanos capítulo 5, versículos desde el 8. Fíjense, Romanos 5, 8 en adelante dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, importante el versículo 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La sangre de Cristo no se usa para otra cosa más que Dios la usó para derramar la sangre de su Hijo en la cruz, y esa es la que nos ha limpiado de todo pecado. Así que todos los que somos salvos de la ira es los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, y por supuesto los que hemos sido limpios con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha limpiado por medio de ella de toda maldad, ¿verdad? Entonces,
aquí podemos observar que estos son los que somos los que vamos a ser salvos de la ira de Dios, porque hemos sido limpios con la sangre de Cristo. Hebreos 9:22, hablando de los sacrificios, dice: y casi todos purificados según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, en este punto, hermanos, familiares y amigos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, somos aquellos que ahora somos salvos de la ira de Dios y ahora somos objetos de la ira de Dios. ¿Cómo puedo ser limpio con la sangre de Cristo? No con un ritual, no con una misa de cada 8 días, sino poniendo mi fe genuinamente en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y esto me lleva a mi último punto, hermanos, es que los que seremos salvos de la ira son los que tenemos plena certeza de salvación. Hoy en día, o desde hace mucho tiempo, hay muchas líneas que se dicen cristianas, o son cristianos, pero que dicen que la salvación se pierde y no tienen certeza de la salvación, porque ellos piensan que la salvación que la fe tiene que ir acompañada de obras, malentendiendo ciertos textos, como Santiago cuando dice que la fe sin obras es muerta, malentendiendo ciertos textos bíblicos o tergiversándolos. Ellos piensan que si no se portan bien, ¿verdad? Que ellos no van a ganar su salvación. No, la salvación no se gana, no se adquiere a base de obras, sino por la fe en Cristo. Tampoco estamos enseñando que entonces nada más por pura fe y nadie se debe comportar como de un hijo de Dios rechazando el pecado, la impiedad y la maldad. No estamos diciendo esto, estamos diciendo que la aplicación de la salvación es por la fe en Cristo y no por obras. No estamos diciendo que nadie debe vivir en santidad. Al contrario, aquel que ha sido salvo, su santidad y su vida recta y en verdad y justa es a causa de su salvación. No para ganarla, sino porque ya es salvo, es porque vive en santidad, verdad y justicia. Así que los que tenemos plena certeza de salvación somos los que seremos salvos de la ira venidera. Y lo dicen muy clarito los textos de la Biblia. Voy a compartir unos. Es primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 8 al 9, dice la Escritura: pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La coraza de fe, ¿verdad? Dice que es como un escudo, que es impenetrable, ¿verdad? Pero también como el yelmo de salvación. No va a haber algo que nos ataque para tumbar nuestra fe. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Versículo 9, primera epístola de Tesalonicenses 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación mediante nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya que sea que velemos o durmamos, veamos juntamente con Él. Y termina el versículo 11 diciendo: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, hermanos, Dios nos ha salvado de la ira. Dios no nos ha puesto para ira, sino que Dios nos ha puesto para salvación. Así que, hermanos, todos los que tenemos certeza de que somos salvos genuinamente, seremos salvos de la ira venidera. Si tú no tienes certeza de tu salvación, identifica que hayas entendido bien el Evangelio. Si tienes alguna duda sobre esto, por supuesto te puedes comunicar conmigo y con mucho gusto y con mucho amor te podré guiar para que puedas entender el Evangelio de una manera más efectiva y estés seguro o segura de tu salvación, porque seguro o segura de tu salvación es como sabrás muy bien que tú serás salvo del día de la ira o salva del día de la ira. Un último texto, Romanos 10, que confirma la salvación eficaz, ¿verdad? Para los creyentes. Dice Romanos 10, versículo 8, dice: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca, ¿verdad?, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que es interesante como dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree
para salvación. Justificados y salvos son los puntos. ¿Cómo? Poniendo mi fe genuinamente en Cristo Jesús. No es una fe nada más de creer por creer, es una fe de plena convicción de que mi pecado me lleva a la muerte y que el único medio que tengo es Cristo, quien murió por mis pecados, me limpió con su sangre y resucitó al tercer día para darme salvación y vida eterna. Si yo tengo plena certeza de esto, yo soy salvo y por supuesto yo seré salvo del día de la ira y el día de la condenación eterna. Así que, ¿quiénes seremos salvos de la ira de Dios? Pues todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué somos salvos? Porque Él ha derramado su sangre por nosotros y su sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y por supuesto, nosotros vamos a ser salvos del día de la ira porque hemos puesto nuestra fe genuinamente en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y no tenemos ninguna duda de esto. ¿Quiénes serán entonces de nuevo objetos de la ira de Dios? Pues toda la humanidad impía, que no tiene amor ni temor por el único y verdadero Dios. Todos aquellos que viven en desobediencia a las leyes morales de Dios y que por supuesto solamente viven para satisfacer su carne y que también han rechazado el Evangelio de Cristo. Entonces, todo el mundo impío y todo hombre que vive para satisfacer su carne desobedeciendo a Dios y todo hombre que rechaza el Evangelio, ese hombre y esa mujer son objetos de la ira de Dios y además son objeto de la condenación eterna. Somos salvos de la ira. ¿Y tú estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro o estás segura de que Dios te ha librado de la ira venidera? Identifica tu fe, analízala y si estás firme, permanece en ello. Y si no, pide ayuda y con gusto te ayudaremos para que tú puedas ser esa parte de personas que serán salvos de la ira por la seguridad de la salvación, porque han puesto su fe en el único y verdadero Dios y nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre por nosotros. Espero que esta enseñanza y meditación haya sido de edificación para todos ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios sobre en su corazón de una manera muy fuerte. Comparte este mensaje, comparte a muchas personas este mensaje y permítete ser utilizado por medio de estas redes y que Dios se glorifique cuando te usa para que otros le conozcan o se fortalezcan en la fe. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos el sábado, que Dios les bendiga. Síganse cuidando, no bajen la guardia. Hasta pronto.